Buenas tardes a todos y todas quienes vienen hoy día a acompañar en este homenaje, en este acto de recuerdo y de cariño a este tremendo hombre, escritor y persona que fue Antonio Skármeta. Soy María Luisa Ortiz, jefa del área de colecciones e investigación del museo, y tengo el especial encargo de nuestra directora, María Fernanda García, que está fuera de Chile en estos momentos, de darles la bienvenida y de agradecerles que estemos aquí reunidos para este acto de cariño, de recuerdo y de presencia de Antonio Skármeta. Quiero también mencionar esta colaboración de hace muchos años, desde que nacimos prácticamente como museo con el Instituto Goethe, que nos permite hoy día encontrarnos en nuestro espacio y que nos ha permitido también durante todos estos años poder ir trayendo estas presencias y estas historias y estas experiencias al museo. Tuvimos el honor de colaborar en la subtitulación de la película La Victoria y de poder exhibirla también en nuestro museo. Y así como otras películas donde Antonio tuvo un rol como guionista o como colaborador, hemos podido también exhibirlas aquí porque han llegado a través de otras personas que han entregado esos acervos para que puedan estar al acceso público en nuestro museo. Así que hoy día, bueno, es un nuevo momento de encuentro, de afecto, de recuerdo y de presencia de este hombre maravilloso que fue Antonio Skármeta, no solo un gran escritor, un gran ser humano, de una sensibilidad, de un humor fino, de una alegría de vivir también, a pesar de todas las dificultades que nos transmitió en sus obras, en sus programas y en su presencia cotidiana con nosotros. Así que sean muy bienvenidas y bienvenidos, y dejo ahora a Verena, que va a darles unas palabras también. Muchas gracias. Gracias, María Luis. Muy buenas tardes. Mi nombre es Verena Limkul, soy directora del Goethe-Institut Chile. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento muy especial, un homenaje a un hombre impresionante y muy conocido en todo el mundo, Antonio Skármeta. Junto con el Museo de la Memoria y la Cineteca Nacional, el Goethe-Institut quiere regalarle hoy una velada muy especial. Lo recordaremos con mucho cariño. Antonio Skármeta fue escritor, cineasta, docente, diplomático, recibió el Premio Nacional de Literatura, la Medalla Goethe, entre muchos otros galardones. Y fue un gran amigo del Goethe-Institut, con una estrecha conexión a Alemania. Su conexión con el Goethe-Institut duró décadas. Empezó al menos en los años 70, cuando Antonio Skármeta conoció en Santiago a Peter Lilienthal, director de cine alemán. Fueron grandes amigos y Lilienthal filmó varias películas basadas en argumentos de Skármeta. Por ejemplo, La Victoria, que ya mencionaste, María Luis, y El ciclista del San Cristóbal. Peter Lilienthal también fue la persona que envió los pasajes de avión a Skármeta y Raúl Ruiz para salir de Chile después del golpe de Estado, el 12 de octubre en 1973. Muchos de ustedes saben que Antonio Skármeta vivió en el exilio en Berlín Occidental desde 1974, ¿no? ¿O 5? 5. Llegó a Alemania y obtuvo una beca del DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, y empezó también su carrera como docente y director de cine.
En Berlín también escribió la novela que lo hizo mundialmente famoso, Ardiente Paciencia, filmado por segunda vez como Il Postino. Yo también leí este libro en mis clases de español. En Alemania también conoció a su mujer Nora, que también nos acompaña hoy, quien desde ese tiempo siempre estuvo a su lado. Cuando terminó la dictadura de Pinochet, regresaron juntos a Chile. Además, son muy recordados sus talleres literarios que ofreció en el Goethe-Institut, en la calle Esmeralda, en 1989 y 1994, por donde pasaron muchos alumnos prominentes, hoy autores y autoras famosos. También diseñó y condujo un exitoso programa cultural en televisión, el Show de los Libros, que duró 10 exitosos años. Algunos episodios todavía se pueden ver en YouTube, y me impresiona mucho porque es una maravillosa forma de comunicar la literatura, nada elitista y para todos los gustos. Vale la pena. Y tras el retorno de la democracia en Chile, Skármeta fue nombrado embajador de Chile en Berlín entre el año 2000 y 2003. Bueno, la mitad del mundo lo ha leído en más de 30 idiomas. Medio mundo también escribió sobre él cuando falleció, con recuerdos tan lindos. Había muchas conexiones cruzadas mutuas, pero desafortunadamente no nos conocimos personalmente. Pero yo sé que hay mucha gente y mucha gente lo recuerda y lo recordará, porque era una persona especial que se dedicaba a la gente. Hoy queremos rendirle un sincero homenaje para recordar sus muchas facetas y sobre todo el valor del humor y la amistad que regaló a todos quienes lo conocieron y lo leyeron. Me gustaría agradecer a su esposa Nora, al Museo de la Memoria que abrió la puerta para este homenaje y a la Cineteca Nacional, Marcelo Morales de la Cineteca Nacional, Kena París, que también está con nosotros, y Francisco Muat. Ahora nos van a contar un poco más sobre sus conexiones con el gran escritor y me alegra que luego podamos ver la película Si viviéramos juntos, que Antonio Skármeta rodó durante su exilio en Alemania con ayuda del productor Joachim von Wittinghoff y que, entre otros, incluye las experiencias de otros artistas chilenos exiliados como Sergio Vesely, Nelson Villagra y Oscar Castro. Muchas gracias también a mi colega Isabel Mardones, que preparó esta velada con mucha dedicación y esmero. Ella nos va a acompañar hoy a lo largo de esta tarde. Y para terminar, después de la película, les invitamos a una copa de vino afuera. Bueno, muchas gracias por estar. Y doy la palabra a Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a improvisar esto solamente. Solamente quería decirles que es muy importante para nosotros poder hacer un homenaje a Antonio Skármeta porque es una bellísima persona y tengo un agradecimiento muy especial para Nora, que ha sido la persona más paciente y más dulce durante toda la preparación de este evento, así que muchísimas gracias Nora por toda tu paciencia y tu ayuda. También un saludo muy especial para el Museo de la Memoria que nos acoge y a José Manuel Rodríguez que ha sido clave para que todo esto funcione. Y tengo que decir también algo especial de José, porque cuando tuvimos que
tuvimos la posibilidad por fin de poder rescatar la película La Victoria. Estábamos en plena pandemia, ¿recuerdas, José? Y había que hacer el subtitulaje y lo hiciste desde tu casa, desde tu horario libre, con una pasión y una entrega y un cariño que fue muy bonito, así que muchísimas gracias. Y lo mismo con el ciclista Elsa Cristóbal y con tantas cosas más que hemos podido ir recuperando. Voy a dejarlos con 3 personas que lo conocieron muchísimo más que yo y que les van a poder contar muchísimo más que yo sobre Skármeta. Y después de eso vamos a poder ver la película Si viviéramos juntos, que es parte del DVD que editó el Goethe-Institut con las 3 películas del exilio de Antonio Skármeta, rodadas en Berlín y en Portugal. Y cuando presentamos este DVD en la Cineteca Nacional, él escogió especialmente esta que vamos a ver, que es como la que está más escondida dentro del DVD, pero es la que él sintió que era más personal. Y quisimos que ese fuera nuestro regalo también para todos los que están hoy día acá, que puedan sentirlo tan cerca y tan humano y tan maravillosamente amistoso y con ese sentido del humor espectacular. Así que ahora los dejo con Marcelo Morales de la Cineteca Nacional, que nos va a hablar del aspecto del cine y de todo lo que tuvo que ver Antonio con el cine. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de hablar de Antonio Skármeta, cineasta. Quería dar como un vínculo personal. Cuando vuelve la democracia el año 90, yo tenía 10 años, 9 en verdad, y vi Ardiente Paciencia en TVN, que era la oportunidad que se podía ver públicamente, y me afectó profundamente la película. Y después con el tiempo me di cuenta que es una película que está muy presente en la memoria de la gente, y también fue una película que antes de esa emisión en televisión circuló clandestinamente gracias a los circuitos de distribución de Ictus principalmente, y penetró esa película. Y creo que tiene que ver con esa visión que tenía Antonio Skármeta de pensar el cine y el arte en general, como finalmente siempre pensar en el vínculo afectivo con los públicos, ¿no? Y también a través de ese vínculo también transmitir una cierta idea del mundo. De hecho, en Si viviéramos juntos van a ver un momento muy bello en que él va en un auto y se detiene y dice: somos artistas y hablamos de nuestras vidas cotidianas. Y a partir de ese diálogo estamos hablando también del colectivo. Y creo que eso lo transmitió muy bien, fuertemente, no solamente en la literatura, que es evidente, sino que también en el cine, que creo que todo este trabajo que ha ido haciendo el Goethe, Isabel, también acá el museo, justamente ha ido revelando de a poco esas películas, no solamente Ardiente Paciencia, sino que, como la que vamos a ver hoy día, que justamente son muy ricas en ese sentido, y son películas además que, como el mismo Antonio decía, en esa frase que le recuerdo, no solamente hablan como de la pesadumbrez y de la oscuridad del exilio, sino que también de esas vidas cotidianas que también tenían mucho de alegría, de esperanza, de amor, y por eso creo que esta película es muy valiosa, ¿no? Rompe un poco el molde o la idea preconcebida que uno puede pensar del cine chileno al exilio. También quería recordar como esa afectación que tengo en mí de Ardiente Paciencia hizo que incluso yo me negara mucho tiempo a ver Il Postino, porque decía, no puede haber una mejor versión que esa, ¿no? Y creo que sigo teniendo razón con el tiempo. Bueno, como Cineteca estuve muy afectado con la partida de Skármeta, pero estamos también muy comprometidos a seguir valorizando y difundiendo su obra. Agradezco mucho al Goethe siempre por la gran disposición en ayudarnos en eso, y de hecho le contaba a Verena que justamente ayer desde Cancillería recibí la pregunta de cómo armar un ciclo para que las películas de Antonio Skármeta tengan ciclos internacionales amparados por la Embajada de Chile en el extranjero. Así que ya el 2025 hay una garantía total de que las películas y el cine de Antonio Skármeta va a estar circulando por todo el mundo. Así que muchas gracias.
además de la faceta de cineasta, tuvo una gran década en televisión, Antonio Skármeta. Entonces invitamos a Kena París, productora general del Show de los Libros, que nos cuente de lo que fue trabajar con Antonio en todo ese periodo y el impacto que tuvo el Show de los Libros en ese Chile post-dictadura. Adelante. Sí. Creo que me habían dicho cortito tiempo. Buenas noches, buenas tardes. También es bastante emocionante estar acá en el Museo de la Memoria, en el cual uno participó, trabajó acá, y que Antonio haya abierto sus puertas al museo para poder hacer este homenaje, es bien emotivo. Norita querida, gracias por la invitación. Saludo a Damián también, a quien hacíamos actuar en los programas porque se necesitaba un niño en esa época, y nos mirábamos y Damián andaba por, ya que el Damián sea el niño que entra en el almacén, Fabián entrara en el almacén y lo poníamos a actuar ahí. De hecho, yo creo que sería fantástico poder hacer una alianza con Televisión Nacional, la Cinemateca que tenemos acá con nosotros, y poder recuperar todas las temporadas del Show de los Libros, poder traspasarlo a una buena digitalización del programa y presentarlo nuevamente. Porque la productora, ahora voy a quienes realizaban el programa, que era la productora Nueva Imagen. Productora de Nueva Imagen, yo creo que todos conocen quienes fueron los precursores, los creadores de lo que fue en la época de la dictadura de Teleanálisis, y posteriormente, al volver la democracia, se empezaron a hacer estos programas, el programa como el Show de los Libros Culturales. Su director, Rodrigo Moreno, quien debería estar acá hablando en este minuto, no pudo asistir esta noche. Hubo un trabajo para entrar más bien en lo que era el trabajo de creación del Show de los Libros. Éramos como una tropa de teatro, en realidad. Éramos como en esas películas italianas donde era un equipo creativo. Norita era la cómplice para ver la agenda, como más o menos a qué hora podíamos ir a invadir la casa para hacer las reuniones. Y era todo muy colectivo, y la generosidad de Antonio, su capacidad de liderazgo, su ligereza, su manera de su visión, su manera de imaginar los programas, que lo hacíamos todos juntos. Siempre hacíamos programas con temática, era literatura poder, literatura música, literatura jazz, literatura detective, Antonio, nos juntábamos y Antonio ya entraba ahí en su biblioteca mágica, y entraba a su casa donde tenía todos sus libros, y salía con una pila de libros, y teníamos que buscar otros libros, teníamos que salir a la búsqueda, pero él ya tenía como un diseño, quiénes debíamos entrevistar, por dónde teníamos que ir, y ahí empezábamos el trabajo creativo. Dentro del programa, yo no sé si algunos acá, yo imagino que sí, hacíamos espacios de unos nano cortometrajes, de algunos extractos literarios, de algunos libros. Era un trabajo muy en equipo, en grupo. Hoy en día yo estoy más alejada de la televisión. Yo no sé si yo quizás la entre comillas precariedad que teníamos hacía que la invención, la imaginación corre más rápidamente porque hay que tratar de realizar y lograr los objetivos. Yo tengo el recuerdo de haber hicimos después una temporada, porque Antonio obviamente ya tenía su prestigio, más avanzábamos, más iba creciendo en el mundo internacional, y llegamos a hacer una temporada creo que haber sido el primer programa aquí en Chile, programa de televisión al menos, que
hizo un programa con People and Arts, que era Discovery Channel. Hicimos un programa que se llamaba La Torre de Papel, que era la adaptación del show de los libros a una adaptación internacional. Por tanto, era ir a Argentina, Uruguay. Entonces, también estuvo México, Portugal. También estuvo la posibilidad de entrevistar, hay varios autores hoy en día que ya no están con nosotros, que son de una relevancia, y la relación cuando uno observaba, porque uno estaba en una postura siempre de observación, de facilitar que esto suceda, digamos, todo siempre fluía, todas las puertas se nos abrían porque era Antonio Skármeta. Hace poco vi ahí, me da como pena, yo tengo cajas, Norita, te voy a regalar unas fotos que tengo por ahí, pero tengo que ordenar bien primero. Ahí cuando fuimos, por eso digo que este lado como de juego, de creación de Antonio, y también de emociones, muchas emociones. Yo me acuerdo 2 momentos cuando fuimos al Café Tortoni, que ahí nos tomamos el Café Tortoni y Antonio se subía arriba al escenario ahí, que hay una parte donde hay una parte teatral ahí en el Café Tortoni, y nos tomábamos ahí y hacíamos los enlaces, etcétera, las entrevistas en el café. También una parte más emotiva es cuando él entrevistó a Carlos Fuente junto a su hijo. Estábamos también en Argentina, en el hotel ahí en La Recoleta. Fue muy emotiva esa entrevista. También para People and Arts, y por eso digo que era como una tropa de teatro, porque él como que nos acarreaba a nosotros, como que nos llevó a conocer el mundo un poco. Fuimos a San Pedro de Atacama, porque People and Arts todos los años, Discovery Channel hace con la gente que trabaja para ellos, son los que invierten, etcétera, los llevan a algún punto del mundo, y ese año, en el año 99, habían decidido hacerlo en San Pedro de Atacama. Entonces nosotros estábamos así, Antonio, oye, tenemos que ir a hacer un programa a San Pedro de Atacama. Chuta, ¿y qué vamos a hacer con él? Entonces inventamos que Antonio hacía parte de una orquesta, como esas orquestas del norte. Entonces él andaba, todo el día andaba, una foto muy linda y logré sacarla, no es por, él con una trompeta, y logramos, y él andaba con la trompeta y andaba feliz porque él era un trompetista, o sea, él se transformaba en sus propios personajes. Y ahí después termino, porque yo puedo estar 10 horas hablando de... bueno, y ahí estuvimos en San Pedro de Atacama. Fue fantástico. La cuestión, tuvimos con Hernán Letelier ahí en Chacabuco, porque también hacíamos nuestras conexiones que teníamos. Yo partí de muy niña al exilio a Francia, las conexiones que teníamos, entonces nunca olvidábamos de dónde veníamos. Por tanto, no era San Pedro de Atacama, sino que nos metimos ahí a Chacabuco, entramos al teatro y contamos una historia. Siempre estaba relacionado con las vidas de cada uno y la vida de él, digamos, y la de la vida de todos nosotros. Pero en fin, muchas cosas por decir, le insisto y le subrayo, que sería bueno recuperar los capítulos de los programas, sería fantástico eso. Y mucho cariño a todos. Gracias. Y en tercer lugar vamos a hablar de Antonio como docente y como tallerista. Él apenas llegó de Alemania, armó unos talleres literarios que leía yo un artículo que salió en el Clinic que decían quedar con un espacio en este taller era como sacarse la lotería, o sea, era algo muy deseado. Y entonces hubo un taller en el 89 y uno en el 94, de la cual salieron muchas personalidades de nuestro mundo literario actual. Y tenemos con nosotros a Francisco Moá, que es periodista, escritor, editor y dueño de la librería Lolita, y que nos va a contar un poco cómo era ese mundo del taller y cómo era ser escritor ahí con el liderazgo de Antonio. Adelante.
Nora, Fabián, amigas, amigos, Faride. Conocí a Antonio Skármeta un sábado a mediodía en una librería de viejos. Tiene que haber sido en alguno de los locales de Paco Ribano, en San Diego. Si la memoria no trampea, 1981 o 1982. Sabía de su vida en el exilio alemán en Berlín por algunas crónicas sueltas leídas en la revista Hoy y en el APSI. Pero otra cosa fue tropezar con él cara a cara y sostener durante un rato más o menos largo una conversación abierta, distendida, a partir de un volumen suyo de cuentos titulado Desnudo en el tejado, conversación que luego siguió en un bar de pocas luces y más tarde en la noche en la casa de un profesor de literatura de apellido alemán que me explicó quién era este escritor chileno que me había entusiasmado tanto leer por primera vez. No dejo de preguntarme, a propósito del propio Antonio Skármeta y de todas las escritoras y los escritores con quienes uno decide conectarse y propiciar un encuentro, ¿qué es lo que permanece de ellos con mayor intensidad dentro de uno? Y ahora que Antonio no está aquí de cuerpo presente, pero sí están sus afectos y sus espectadores y sus lectores, y muy especialmente algunos de sus libros, yo puedo decir con la modesta convicción del que lo conoció primero que todo en las páginas que escribió, que lo que permanece en mí es, por ejemplo, ese niño llamado Pedro de su precioso cuento La Composición, ese ciclista del San Cristóbal al que le habían dedicado un artículo en la revista Estadio y que debe salir a correr el mismo día de su cumpleaños mientras su vieja está muy enferma y su viejo se ocupa en probar el ponche para apurar la noche y que llegue urgente la mañana. Y ese otro relato cuyo título uno se aprende de memoria para nombrar todas las otras cosas que también nos importan. Entre todas las cosas, lo primero es el mar. Entre todas las cosas, lo primero es el entusiasmo. Entre todas las cosas, lo primero es la ternura. Entre todas las cosas, lo primero es la ardiente paciencia de Rimbaud que Antonio le obsequió al cartero de Neruda. Más o menos en los mismos días en que tropecé con Skármeta desnudo en el tejado de la librería grande de Ribano, en San Diego, y nadie se hizo problema, una amiga muy querida me regaló unos versos bordados en una arpillera que muchos de nosotros aprendimos de memoria para decirlos cuando tuviéramos que contar quién es este señor que hoy nos convoca aquí, en el Museo de la Memoria. Entre tanto es la víspera y recibimos todos los influjos de amor y de auténtica ternura, y al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Entre todas las cosas, lo primero fue el entusiasmo con que los escritores más jóvenes de América Latina comenzaron a evocar películas de Hollywood, letras de boleros, goles de palomita, carreras de caballos con fallos de photo finish. Y ahí estaba la literatura de Antonio Skármeta para refrendarlo. Lo dice muy bien Juan Villoro en el prólogo de esa magnífica antología en la que incluyó sus mejores relatos y que publicó Alfaguara bajo el título Los nombres de las cosas que allí había. Comillas, textual de Villoro. Los jóvenes de Skármeta son páginas en blanco, borradores de sí mismos, prólogos de vidas por venir. En el futuro habrá palabras. La paradoja es que quienes no tienen nada que decir son dichos con maestría. El tartamudeo de los personajes es la elocuencia del narrador. En su cuento A las arenas,
Los protagonistas venden su sangre para pagar el carrete y la música, y la enfermera del hospital a cargo del procedimiento, una morena cubana con mano de ángel, les clava una jeringa mientras les enseña filosofía de la buena concentrada en 2 líneas. Así es nuestra vida, puras burbujas. Viene un aire un día y se las lleva. Fui uno de sus talleristas en el Goethe cuando volvió del exilio berlinés, algo así como proyectos de escritores menores de 30. Pablo Azócar era el más experimentado y Rafael Gumucio el Benjamín. Entre medio Andrea Maturana, Fuguet, Alejandra Carmona, Lilian Elfic, Luis Alberto Tamayo, Carolina Díaz, Juan Pablo Sutherland, Alejandra Farías y Claudia Escobar. Años más tarde, Skármeta repitió la experiencia con otra pandilla de nombres, varios de los cuales hoy leemos en letras de molde: Nona Fernández, López Aliaga, Marcelo Leonard, René Arcos, Francisco Ortega y Alejandra Costamaña, que poco después de la muerte de Antonio sintetizó su experiencia en aquel taller del Goethe. Éramos 15 personas con 15 miradas del mundo y referentes distintos, y creo que uno de los méritos de Skármeta fue guiar ese intercambio como si tejiera una manta hecha de pedazos muy dispares, que sin embargo podían dar una idea de abrigo en la letra. Apenas supimos el último 15 de octubre que Antonio había dejado de respirar, intercambiamos mensajes con Juan Villoro. Murió Antonio recién, le escribí. Juan respondió de inmediato: gracias por avisarme. Nora me escribió ayer diciendo que Antonio estaba recibiendo cuidados paliativos en casa. Antonio fue un gran amigo y un escritor que decidió mi vocación. A mí también me marcó, le dije. Lo sé, querido, y supe de ti por él. Le debemos eso. Le debemos eso. Claro que sí. Gracias. Bueno, luego de este precioso texto y muy emotivo, ahora los quiero dejar con el mismo Antonio, en la película Si viviéramos juntos, que fue editada dentro del DVD que editó el Goethe en el 2015 y que presentamos juntos en la Cineteca Nacional, y en el mismo DVD también está Ardiente Paciencia y otra película más, que es Despedida en Berlín, pero él quiso mostrar la más chascona de las 3 películas, porque creo que él lo refleja mejor y creo que es una bonita ventana a entender cómo una persona llega al exilio y abraza una nueva cultura y se lanza a la vida y sigue teniendo nuevos amigos y sigue disfrutando de su amistad y del humor